Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En este momento vamos a lectura las Sagradas Escrituras y ahí se encuentra en el capítulo 5 de Primera de Pedro, capítulo 5. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvario, a quien tengo por hermano, fiel os escribo, brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdad, gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Amén, que así sea. Señor amado y bueno, gracias te damos por tu palabra. Permite que podamos entenderla, que la fiel audiencia pueda entender, Señor, lo que forman parte de la iglesia. Oh Dios, mira a los pastores también que están pastoreando, que tomen el lugar que le corresponda, mi Dios, el descuido que había en aquella iglesia, Señor. Así te pedimos, Dios, que hoy en día también, que todo descuido, Señor, sea reprendido y que puedan pastorear, como dice tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Para mí es un placer y un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, el tema central que tenemos es apacentando la grey del Señor. Oiga bien el tema, apacentando la grey o la iglesia del Señor, y está basada en Primera de Pedro capítulo 5. Es muy importante que entendamos un problema que había en la iglesia primitiva, mayormente en Babilonia, y el descuido que había entre los pastores. Los jóvenes tampoco se sometían, y entonces pues Pedro aquí está exhortando, pero no es Pedro, sino Dios en Pedro, porque la grey o la iglesia de Jesucristo estaba teniendo contienda y divisiones porque había un descuido. Hoy en día tenemos la misma situación. Que usted puede decir, varón, basado en lo que dice aquí Pedro, entiende, en estos días como los mismos problemas que teníamos en ayer, cuando Pedro estaba pastoreando. Amén, gloria a Dios. Sí, cuando primeramente como servidor de Dios debemos reconocer y atesorar los mandamientos, primeramente la palabra de Dios, los mandamientos de Dios en nuestro corazón, y amar a su Hijo amado Jesucristo, que vino a este mundo a dar su vida por todos nosotros los pecadores en esta tierra, y por la cual en Él tenemos nosotros la salvación y la vida eterna a través de Cristo Jesús. Cuando estamos entendidos y comprendemos, atesoramos esta bendición, esta verdad de Dios que vino del cielo, entonces podemos entender que para el cuidado de la grey, el cuidado de la iglesia, nos sometemos nosotros también. Tenemos el cuidado, vemos cómo amamos, cómo guardamos todo, no solamente los mandamientos, sino lo que Dios coloca en las manos de cada uno. ¿Por qué? Porque Dios no llama solo por llamar, Dios llama por un propósito, un plan perfecto.
Cuando entendemos que trabajar en la grey es voluntariamente esta palabra, cuando dice voluntariamente, no obligado. Cuando se trabaja en la grey de Dios obligadamente, entonces tenemos que esperar un salario. Cuando trabajamos obligadamente para Dios, esperamos que Dios, que las personas mismas, las mismas personas que son miembros de una congregación, quieren nosotros darnos gloria, abrazarnos, darnos palmada en la espalda, darnos un puesto, cuando Dios dice que es la grey del Señor, que es la grey de Dios, que es de parte de Dios, que tenemos que trabajar para Dios. Y es algo muy importante que también en la Biblia dice que el que trabaja para el Señor no trabaja gratuitamente, trabaja porque Dios lo bendice. La bendición de Dios es la prosperidad en la vida espiritual para alcanzar la victoria, alcanzar la vida eterna y la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Muy importante para los líderes, para los pastores que tienen una grey, que tienen una iglesia, una congregación. Trabajamos para el Señor todos tenemos que someternos a Dios, todos tenemos que obedecer lo que la palabra dice, y aún miembros, líderes, pastores, evangelistas, todos nos tenemos que someter. Cuando estamos en ese entendimiento, bajo la palabra de Dios, bajo los mandamientos de Dios, entonces nos humillamos todos y no vemos a nadie más grande ni más pequeño, todos lo vemos igual, porque ahí se manifiesta el poder del Espíritu Santo, pastor. Amén, gracias. Sí, es importante lo que dice el varón, entender. Si miramos antes de venir Cristo Jesús, el pueblo de Israel se desobedeció, se rebeló en contra de Dios, y Dios mandó a Babilonia y esclavizó a Israel, ¿entiende? Por 70 años. Después de eso Dios le añadió 70 semanas más, que son 490 años. Después que vino Jesucristo, ¿entiende? Vemos que también Dios mismo, a través de Jesús, le dice a Pedro, apacentar la grey. Oiga, después de todas esas cosas, que vino Jesús, le dice a Pedro, porque ¿sabe lo que hizo Pedro? Que cogió a algunos de los discípulos y se fueron a pescar de nuevo, después que el Señor murió. Entonces se fueron a pecar otra vez, a desobedecer y a dejar la grey del Señor, cuando ya Dios le había dicho, vengan y haré pecadores de hombres. Ya no sigan su trabajo, vengan ahora. O sea, esa es la grey, la iglesia del Señor. Y hubo contienda, hubo disensiones. Y Pedro se va a pescar de nuevo. Y se lleva a varios de los discípulos. Entonces ahora, después que ya el Señor se había ido, la iglesia que se había establecido, que estaba en Babilonia, vuelven esta vez, oigan mi hermano, y se van otra vez a la fanea de la vida y descuidan. Y ahora con los jóvenes. Ahora los jóvenes ni siquiera se sometían. Había un descuido terrible dentro de la iglesia de Jesucristo. Pablo, ¿por qué la gente, teniendo llamado y ministerio, ponen las cosas materiales en primer lugar, cuando el que tiene que estar en primer lugar es el Señor? Y esto, mira, que Pedro estaba pastoreando ahí en Babilonia, ¿entiendes? Y ahí en capítulo 18 también lo dice, de Apocalipsis. Pero ahora él se descuida y ahora es el que está diciendo, vamos a apacentar la grey del Señor, pues vamos. Y ustedes jóvenes, sométanse. Y aún mi hijo Marco, o sea, comienza a decir ahora, porque hay un descuido espiritual, ¿entiendes? Y la gente pone en primer lugar las cosas materiales. Por eso el Señor dice en el capítulo 6 de San Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas, porque afanéis en las cosas que perecen, en el trabajo y en estas cosas. ¿Por qué afanar en esas cosas? Le dice el Señor. El otro punto aquí que vemos que Pedro lo está citando textualmente es que tienen en primer lugar las cosas materiales. Para el trabajo lo ponen en primer lugar. Sí, vamos a trabajar ahora. Dejan su ministerio, dejan las cosas de Dios y se van a trabajar. Oigan eso. Y son los siervos de Dios. Hoy en día tenemos el mismo problema. Usted ve que la gente para trabajar, para ir a la escuela, para estas cosas, tienen en primer lugar. Para comer, para festar, en primer lugar. Pero para las cosas de Dios, en último lugar. No oran, no ayunan, no sacan tiempo para Dios, pero sí sacan tiempo para el trabajo y para cosas materiales. Sí, cuando en el capítulo 6 de Mateo dice en versículo 33 que busquemos el reino de Dios. Pero todo lo contrario lo hacemos como servidor de Dios. Buscamos la añadidura
y dejamos el reino de Dios de último. Y la palabra de Dios dice que si buscamos el reino de Dios, todo tiene Dios control, tiene su voluntad, tiene el tiempo perfecto, su hora perfecta en hacer su voluntad en cada uno del que le sirve al Señor. Pero hacemos lo contrario. Y no solamente eso, sino que también el descuido espiritual. Cuando tenemos ese descuido espiritual, ya entonces nos convertimos en una mente de un hombre natural. No percibimos las cosas ya del Espíritu de Dios, no percibimos las cosas celestiales, porque estamos viviendo o tenemos una mente natural, un hombre natural. Y todo esto es lo que nos hace entonces de que ya no podemos nosotros tener ese deseo de venir a orar, de glorificar el nombre de Dios, de ayunar, muchas cosas que se presentan en la vida, pero también dice en la palabra de Dios que hay 3 cosas, pero 4 con esto, con el afán. Primero dice el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, el deseo de la carne y ahora el afán de la vida. Esas son 4 cosas que separa el hombre con la comunión con Dios. Pero muy importante que Dios nos ha dejado un sello de la cual no con la fuerza humana podemos nosotros luchar contra todo esto que está en el mundo, sino a través del poder del Espíritu Santo. Cuando dice también en capítulo 4 de Filipenses, versículo 30, dice que no apaguemos el Espíritu con la cual nosotros fuimos sellados, fuimos comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hay afán, cuando buscamos lo que Dios tiene control y dejamos el reino de Dios, todo lo hacemos al contrario, ahí entonces entra la pereza, entra la tristeza, entra el dolor, entra la angustia, entra un sinfín de cosas y no encontramos la salida, cuando Dios dice que si nos da carga, nos da salida, nos da la salida donde podemos y nos da la victoria, nos da el poder, nos da la autoridad, pero todo esto no lo sentimos porque tenemos apagado al Espíritu Santo. Muy importante entonces, ¿cómo podemos luchar? ¿Cómo podemos vencer contra todas las cosas que el mundo ofrece y el afán de cada día? Es de venir a buscar el reino de Dios, es de orarle a Dios, es de buscar el rostro de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? La palabra nos enseña que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y hay mucha tristeza en el mundo, en el pueblo de Dios. Hay mucho dolor, hay mucha enfermedad, ya sea física, ya sea espiritual, hay mucha. No hay deseo de adorar y glorificar el nombre de Dios porque hay mucho sueño, hay mucho cansancio. Y Dios aquí nos dice que el reino primeramente de Él y todo lo demás vendrá por añadidura. No busquemos la añadidura primero, sino busquemos el reino de Dios y veremos la gloria de Dios, pastor. Amén. Amados pastores, vivimos en tiempos difíciles y peligrosos. En tiempos de Pedro, en tiempos de la iglesia primitiva, había un descuido terrible y había ataques, persecuciones, mataban a los discípulos y en la iglesia la perseguían, ¿entiendes? Haciendo destrucciones. Hoy en día estamos pasando la misma situación, pero el mensaje es el mismo. No descuido, o sea, apacentar. Vamos a hablar sobre eso, sobre qué es apacentar. Hay debilidad. Cuando usted va a apacentar es que tiene que tener los alimentos a tiempo. Es cuando usted coge al niño, ¿entiende? Lo lava, le pone el polvo, le cambia el pampers, ¿usted ve? Y le da alimento. Eso es apacentar, ¿usted ve? En el contexto literal, en el contexto espiritual, apacentar es alimentarlo con la palabra, porque no se está dando la palabra, santo Dios. Nos estamos enseñando la palabra como es. Hay una mortandad espiritual. Usted va a la iglesia, a los templos, y lo que ve la gente ahí durmiendo, sentado, babosezando, cogiendo el teléfono, y no están aprendiendo ni poniendo atención a la palabra de Dios. Hay un descuido terrible, amados hermanos. ¿Qué es lo que está pasando? Pero el mensaje es el mismo: apacentar la grey del Señor. Y a los jóvenes le dice: sométanse, porque los jóvenes entonces, al no estar maduros, al no crecer en las cosas de Dios, pues se rebelan y no se someten a los líderes. Y viven en contienda, en disensiones. Óigame, estamos en una mortandad espiritual. No hay búsqueda de Dios. No hay sometimiento, hermano. Hay una hambruna terrible. Por eso, pastores, levanten los ojos. Comencemos de nuevo a pastorear como es debido, a sacar el tiempo, a instruir, para que la iglesia se someta en ayuno, en oración,
estudiar la palabra. El Señor lo dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Dice, orad sin cesar. ¿Sí? Para que cuando el Hijo del Hombre venga lo encuentre haciendo así. Por donde quiera, la Biblia está exhortando, porque la cosa que se está viviendo no es de acuerdo a Dios. Dios se encuentra triste en este contexto de la condición espiritual de cada miembro. Hace falta un avivamiento espiritual. Aleluya. Hace tiempo un crecimiento, una madurez, por falta, por el descuido que hay, porque no se instruye. Por eso hay tantas contiendas, divisiones, la gente mudanza de iglesia en iglesia, óigame, adulterio, fornicación, pecado. La gente no busca a Dios. Dice que están como perros y gatos. ¿Qué es lo que está pasando? Peleando uno con otro. Enemistades, celos, contienda. Diciendo, yo soy de otro, yo soy de aquí. No, hermano, es tiempo de estar mirando a Dios, para que Dios tenga misericordia, porque el Señor lo dilata en venir. Y seremos responsables ante Dios por esta mortandad espiritual que están cruzando las iglesias. Aleluya. Sí, muy importante cuando la palabra de Dios, debemos estar al servicio 24/7 en el Señor. Esto es algo importante. En el capítulo 23 de Mateo, versículo 12, dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Sí. Y todo esto tenemos que humillarnos cada momento en la presencia de Dios, en la mano poderosa de Dios, bajo la voluntad de Dios, al servicio de Dios, al cuidar la grey del Señor. Tenemos que humillarnos. ¿Por qué? Porque recuerden que el que pagó el precio se llama Jesucristo en la cruz, de la cual nosotros tenemos esta bendición, este privilegio que nos da Dios de hablar de la gloria, de hablar de la salvación a nuestra alma, de hablar del poder de Dios en nuestras vidas. El que puede transformar y cambiar la vida del ser humano se llama Jesucristo. Y ahí es que cuando nos humillamos, pero si nos enaltecemos, no podemos ver la gloria de Dios, no podemos ver el rostro de Dios, no podemos sentir aún el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, a traernos gozo, a traernos poder, autoridad, gozo, su paz en nuestro corazón, para que podamos servirle a Dios en gozo, en esa gratitud. ¿Por qué? Porque sabemos y reconocemos de lo que Dios y su Hijo amado Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Podemos nosotros servirle en ese gozo en el Señor. Pero muchas veces, como el pastor mencionaba, está mucho el afán, está mucha preocupación, el que ya no se siente en las congregaciones la presencia de Dios. ¿Qué es lo que está? Es muy importante lo que la palabra que mencionó el pastor, qué es lo que está pasando. Debemos nosotros humillarnos delante de la presencia de Dios, preguntarle a Dios cuál es la condición, cuál es nuestro servicio que le agrada a Dios. Como dice el capítulo 12 de Romanos, que debemos hacer el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, para poder tener ese gozo y seguir teniendo ese gozo para servirle al Señor y cuidar esa grey, cuidar lo que Dios coloca en nuestras manos y no sentir como un peso, no sentir una carga, porque Dios no da carga, sino que lo que da Dios es bendición, prosperidad del alma, del corazón, no prosperidad en efectivo, prosperidad de lo interior del corazón. Y dice que nos da la victoria en cuantas cosas que suceden a nuestro alrededor o que pasan en nuestras vidas, nos da la victoria en su Hijo amado Jesucristo. Hay una enseñanza cada día en nuestro caminar, cada día que nos levantamos hay una enseñanza que a través de su palabra de Dios nos dice a nosotros que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Muy importante, cuidar la grey del Señor la grey del Señor es el cuidado, la protección, es amar al Señor, servirle al Señor con amor, es hacer las cosas en la bendición bajo la voluntad de Dios, con gozo siempre. Ese es el cuidado de la grey. La grey es lo que Dios nos da en nuestras manos, un propósito, un plan perfecto. Para eso nos ha llamado Dios. Así que vamos a pedirle a Dios que nos llene de su poder, de su gloria, de su Espíritu Santo, para seguir teniendo no ese ánimo, sino tener ese gozo celestial que vino a esta tierra y nos dejó su Espíritu Santo, de tener esa paz celestial que vino del cielo y nos ha dejado su paz
paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestro corazón y pensamiento en su Hijo amado Jesucristo y tengamos siempre ese gozo al servicio de Dios y en la gracia del Señor. Pastor. Amén, sí. De acuerdo a Hebreos capítulo 12, verso 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La gente no tiene los ojos puestos en Jesús, sino tiene una competencia en fulano, en el hombre, en aquello. Vamos a leer a 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 5, para que veamos que la mirada no está puesta en Cristo Jesús, está puesta en el hombre, en la inteligencia, en la ciencia, pero no está puesta en Dios. Por eso no se puede apacentar, no pueden cuidar. ¿Entiendes? Por eso hay un descuido espiritual en la iglesia, porque tenemos las cosas en las cosas materiales, en la ciencia y no en Dios. Mira lo que dice Pablo. ¿Qué capítulo? Capítulo 3, del 1 al 5, de Primera de Corintios. Es lamentable, amados hermanos, quitar la mirada de Jesús. Por eso hay divisiones hoy en muchas iglesias. De manera yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso, según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ponemos la mirada en quién, en los hombres, en la gente que Dios está usando, pero no la ponemos en Dios. En Dios. Y por eso tenemos divisiones. Por eso dice Pablo aquí que somos carnales. Y mira cómo dice, no podía hablarle como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo, día bebe leche y no vianda, porque no han madurado, ¿sabes? Al no ser instruidos, haber un descuido, no han madurado espiritualmente hablando. Entonces por eso su confianza no está puesta en Dios, sino en el hombre, en la ciencia. Usted ve a la gente en las redes sociales, olvídese. Todo su tiempo, sus horas, la pasan en las redes sociales y escuchando a otro y a otro y a otro. Y en vez de estar buscando a Dios, estudiando la palabra, predicando, que el Señor mandó a predicar el Evangelio. Estamos hablando de doctrinas que Dios no mandó a predicar. Casi Cristo y esto, casi son tres, casi son uno. Oye, y Dios mandó a predicar el Evangelio. Entonces la gente está perdiendo el tiempo. Que esto, váyase a las redes sociales y va a ver que usted está perdiendo el tiempo escuchando lo que no debe escuchar. Y los ministros, en vez de estar predicando el Evangelio, están predicando otras cosas, otras doctrinas. Y el Señor nos manda a nosotros a aprender las doctrinas espirituales. Dije predicar del Evangelio en Marcos capítulo 1. Él lo dice ahí del versículo 14 en adelante. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, es en el Evangelio. Pablo en el capítulo 1 de Romanos, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Al judío primeramente y también al griego. Es el Evangelio, hermano. No se ponga a gastar su tiempo. ¿Qué si Cristo viene en tal día? Óigame, no, nada de esas cosas, hermano. Que estamos en los últimos tiempos, que vamos a esto, que mire, que viene, que son tres, que tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesús, porque tenemos que bautizarnos en el Padre. Oigan, un sinnúmero de cosas que no se lo mandó a predicar. Y esta cosa está haciendo que la gente detenga la verdadera doctrina, que la gente se consagre. ¿Por qué? Porque han quitado la mirada de Cristo. Por eso aquí le dice aquí el mensaje, apacentar la gracia del Señor. O sea, instruir, capacitar, enseñemos la sana doctrina. Demos el alimento a tiempo. Salgamos del pecado y todas otras cosas materiales que no es de Dios, toda esa tecnología y cuantas cosas. Bien dijo Daniel en el capítulo 12, verso 4. Que le dice que ¿qué? La ciencia aumentará. Que la ciencia se va a aumentar. Y al aumentarse la ciencia, vendrá la apostasía. Al venir la apostasía, entonces habrá destrucción repentina. Porque no estábamos buscando a Dios. Dice, cuando veáis la abominación desoladora puesta en el lugar que no debe estar,
saber que la venida está fuerte. Sí, qué bendición, el privilegio que Dios nos dejó a través de la Biblia, a través de la palabra, el alimento que debemos nosotros comer cada día, el alimento que nosotros nos llena los pensamientos del corazón, en su Hijo amado Jesucristo, porque esto no es una Biblia de historia, una Biblia que alguien pagó el precio en la cruz por la salvación humana, pero muy importante que debemos nosotros siempre buscar el rostro de Dios, de venir a la presencia de Él, de poder humillarnos a Él, de poder obedecer sus mandamientos y sobre todo someternos lo que Dios dice a través de su palabra, porque la corrección de Dios, la disciplina del Señor, lo hace con amor. En amor nos disciplina a Dios, en amor nos llama a Dios, en diferentes formas nos llama a Dios para que nosotros podamos servirle a Dios voluntariamente y no obligado, que aquí Pablo lo dice, en este que es obligado, que no se sienta obligado uno al servirle a Dios, al poder cuidar la grey del Señor, de poder cuidar la iglesia, no hacerlo obligadamente, sino en voluntad al servicio del Señor, en voluntad que encontramos nosotros que nos ofrece vida eterna, en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo que nos dice que encontramos salvación, en la voluntad que Él es el que transforma, es el que cambia al ser humano, que Él es el que tiene poder y autoridad sobre la humanidad, que Él puede cambiar en un instante la vida de un ser querido, que todo está en Dios, pero cuando perdemos nosotros esa comunión con Él, perdemos muchas cosas, porque vienen muchas cosas en nuestras vidas y no podemos entenderlas porque hay que discernirlo en el Espíritu de Dios. Amén. Es muy importante. La grey del Señor es el cuidado, la protección, el amor que con amor se entrega, así como Dios envió a su Hijo amado Jesucristo a este mundo. Dice la palabra de Dios que por amor al mundo, y los que habitan en el mundo somos nosotros los seres humanos, por amor a nosotros envió a su Hijo amado Jesucristo. Y dice la palabra que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Muy importante, la vida eterna lo ofrece Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. A cuidar la grey, a darle servicio a Dios, a hacer su voluntad al Señor y no estar, como dimos lectura, 1 Corintios capítulo 3, en discusiones, en pelea, en odio, en rencor. No, es porque el Evangelio, sabe también, como el pastor decía, el Evangelio son las buenas nuevas, son las noticias agradables que descendió del cielo a la tierra para salvación humana. Recuerde, es el Evangelio que se predica, es el Evangelio que se habla, no se habla más de quién es grande o quién sabe más de la palabra de Dios, no, se habla del Evangelio que habla de Cristo Jesús, el que a través de Él, que si tenemos nosotros nuestra mirada en Él, dice que encontramos nosotros y entendemos que Él es la fe, Él es la certeza, Él es la convicción, Él es el que es todo en nuestras vidas. Así que a cuidar la grey, al servicio de la grey, vamos nosotros con gozo porque veremos la gloria de Dios. Muy importante, estamos desanimados, hay tristeza, hay dolor, hay cansancio. Vamos con Dios, Dios nos fortalece, dice que Dios nos da fuerza como la del búfalo para seguir adelante. Todo en la manera que nosotros vengamos en excusa delante de Dios, Dios nos tiene una respuesta. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y Dios conoce todo. Él creó nuestros huesos, nuestro cuerpo, Él sabe todo, Él sabe dónde nosotros tenemos dolencia, Él lo puede curar, Él lo puede sanar, Él tiene el poder de hacer todo. Así que cero excusa delante de Dios para que podamos seguir adorando y glorificando el nombre de Dios. Patrón. Amén. Hay tres cosas de suma importancia que el Señor instruyó cuando estaba aquí en la tierra. Después que Pedro y algunos discípulos se fueron y dejaron de pastorear y todo, el Señor llama a Pedro: Pedro, ¿me amas tú más que todo esto? Y él le dice: claro que sí. Fue rápido en hablar, no pensó bien lo que el Señor le dijo. El Señor: pastorea mis ovejas. Volvió y le dijo: Pedro, ¿me amas? Pues Señor, tú lo sabes que yo te amo. Pastorea mi cordero. Y por último vuelve y le dice: Pedro, ¿me amas más que todas estas cosas? O sea, las cosas materiales y todo. Y ahí se tranquilizó y dijo: Señor, tú lo sabes que yo te amo. Apacienta mi cordero. ¿Sabes? Entonces tenemos que apacentarlo. Lo que veo son los niños, los jovencitos, adolescentes. Es decir, que el Señor le dice que pastorea a los ancianos, toda esa gente adulta, pastorea a todos estos jóvenes y los niños también. Pero allá en la última le dijo: apacienta, saca tiempo, soporta.
aguanta, no te desesperes. Porque al niño hay que bañarlo, hay que estar pendiente de él porque no entiende. Hay que quitarle toda esa ropa sucia, orinada, y ponerle el talco y cuantas cosas, y vestirlo, y después darle comida. Y después que va creciendo también, hasta que lleguen ancianos, ¿tú ves? Porque le dice aquí, apacienta a mi cordero. O sea que es muy importante aquí. El cordero, ¿entiendes? Es la mies del Señor, es la delicadeza. Eres delicado para con la mies, con los corderitos, con esos niños inocentes, con esos jóvenes que son rebeldes. Eso lo dice el Señor. También Pedro aquí le dice, ustedes jóvenes, sométanse. Sométanse. No se precipiten. No salgan corriendo. Aguanten. Soporten. Y no están diciendo que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo, que yo soy de fulano, de tal religión, de otra. No. Sométanse todos que somos de Cristo. ¿De quién somos? De Cristo. Así que Pablo, ni Pedro, ni Apolo, ninguno de los apóstoles murieron en la cruz de Calvario. Que murió fue el Señor. La mies es del Señor. No es de ningún hombre. No es de ningún concilio, ninguna religión, no. Es de Cristo Jesús. Él vino. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el Señor, hermano. Amén. No es del hombre. Así, amados pastores, líderes, la grey no son de ustedes, Él es el Señor. La iglesia le pertenece a Dios. A nosotros nos toca obedecer, predicar, enseñar y estar pendientes de las necesidades para poner a Cristo en primer lugar. Busquemos a Dios y Dios se va a glorificar. No se desanimen, no se desalienten. Dios le entregó un ministerio, desarrollen ese ministerio. Porque quien pagó y nos va a dar el pago se llama el Señor Jesucristo. Amén. Cuando nos encontremos allá. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, por la misericordia. Ayúdanos a no descuidar la grey, a apacentarla, pastorearla como es debido. Enseñar la sana doctrina, Señor. Muévete en cada congregación, Señor, y únenos para que enseñemos la sana doctrina. Te lo bendigo en el nombre de Jesús. Ahora mira a tu siervo, Señor, que ha de dar el mensaje. Úsalo como aquí lo ha hecho. Por lo menos de tu santo Hijo, ahora y siempre. Amén, amén, amén. Con nosotros, en la palabra de Dios, el siervo del Señor, Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios. Vamos en el capítulo 9 de los Salmos, en el libro de los Salmos, capítulo 9, para poder dar gracias a Dios. Y la gracia hacia Dios es la gratitud, gratitud interna, gratitud mental, gratitud de los labios, gratitud del cuerpo completo ante Dios. ¿Por qué gratitud? Y no solamente gracias. Gratitud porque entendemos que hay un Dios todopoderoso que nos da y nos da el privilegio de darnos vida y vida en abundancia cada día, cada momento, pero que detrás de todo esto hubo un precio que se pagó a través de su Hijo amado Jesucristo. Debemos ser agradecidos con Dios en todo tiempo. En la Biblia encontramos no una historia, encontramos algo que Dios hizo en un hombre, un joven. En el capítulo de Jueces, capítulo 6, encontramos que Gedeón, la familia y todo el pueblo de Israel era invadido por enemigos. Les robaban sus siembras, les robaban todo y los dejaban sin nada. Pero vemos que la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios se manifestó en esos tiempos cuando Gedeón se manifestó en la vida de él, de sus padres. Vemos que es la gracia de Dios que hizo a través de un siervo, a través de un profeta que es Gedeón, y fue instrumento en sus manos de él. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no darle la gratitud a Dios en todo tiempo? No solamente por esta historia, no solamente por lo que hizo en Gedeón, su familia, por el pueblo que escogió desde la fundación del mundo,
sino ser agradecido con Dios. Darle la gratitud a Dios en todo momento. Aún, pastor, ministros, hay que darle gracias a Dios por todo lo que sucede, por todo lo que viene, por todo lo que ha de venir, por todo lo que ha acontecido y está aconteciendo en nuestras vidas, al servicio de la palabra, como decía en el mensaje, al servicio de la grey, guardando la grey del Señor. Debemos nosotros ser agradecidos a Dios y en Dios por todo. ¿Por qué? Porque hay problemas que no las podemos nosotros solucionar, pero Dios tiene la respuesta. Hay situaciones que vienen en nuestras vidas, no las podemos entender, pero Dios sí la puede entender y puede hacer algo maravilloso. Hay problemas que no encontramos respuesta y Dios tiene la respuesta. Hay situaciones que encontramos en nuestra familia, en nuestras vidas, en el trabajo, en todo. Cada día, el diario vivir en esta tierra, encontramos respuesta de Dios, encontramos la ayuda de Dios, encontramos el socorro de Dios. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Darle la gratitud a Dios en todo, por las situaciones que vienen en nuestras vidas. En este capítulo 9 de Salmo, vamos a dar lectura del versículo 1 al 3. Y dice la palabra de Dios: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa, has sentado en el trono juzgando con justicia. Aquí te alabaré. Cuando viene esa alabanza, pastor y amigos televidentes, amigos que están en las redes sociales, cuando viene, dice la palabra alabar a Dios, es la gratitud, es el reconocimiento, es la protección, es el cuidado que tiene Dios a nuestras vidas, y venimos a darle gracias por todo, aún por lo que acontece. Tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque encontramos nosotros que la justicia de Dios se manifiesta cuando hay injusticia, cuando la justicia de Dios se manifiesta cuando hay algo que no están haciéndose a la orden de Dios, a lo que a Dios le agrada. Entonces manifiesta Dios su poder, su gloria, su justicia divina a toda situación, y vemos nosotros la mano poderosa de Dios actuando, levantándonos, ayudarnos. ¿Para qué? Para que podamos nosotros seguir adelante al servicio de Dios. La gratitud a Dios en todo momento es el momento que nosotros levantamos nuestras manos, glorificamos el nombre de Dios, que asistimos a una congregación, nos levantamos de madrugada, nos levantamos de mañana, nos da el descanso, dormir unas cuantas horas, nos levantamos para prepararnos para ir al trabajo, darle gracias a Dios por todo. Pero muchas veces entendemos que la gratitud a Dios es cuando recibimos una bendición de Dios, y cuando recibimos un milagro de Dios. Pero ¿qué hay de todos los milagros que sigue haciendo Dios en nuestras vidas? El levantarnos, despertarnos un día más, darle gracias a Dios, darle la gratitud a Dios, porque Él es soberano, Él es misericordioso, Él es compasivo, Él es el que nos rescata, Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege. ¿Por qué no darle gracias a Dios en esto, en todo tiempo? No esperar un momento que Dios se glorifique para glorificar el nombre de Dios. No esperar que Dios nos saca de un problema y glorificar el nombre de Dios. No, démosle gracias a Dios. Aquí Pablo llama la atención cuando leía la palabra de Dios, donde dice que él está siempre en gozo, en la abundancia y en la escasez. ¿Qué quiere decirnos Pablo con esto? Que hay que glorificar el nombre de Dios en la abundancia como también en la escasez. ¿Qué dice que nos quiso decir Pablo con lo que dijo en la palabra de Dios? Que dice que en la tristeza, en el dolor y la angustia y en el gozo hay que glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué entonces estar apagado? ¿Por qué sentirse como que Dios está lejos cuando está cerca de nosotros? Dice el versículo 1, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. ¿Alabamos a Dios con todo corazón o alabamos solamente de labios? ¿O expresamos que amamos a Dios, pero no lo sentimos? No vivimos lo que Dios dice, que si viviendo nosotros la palabra de Dios, atesorando la palabra de Dios, sirviéndole a Dios, tenemos este gozo en nuestro corazón y la alabamos de todo corazón, no de labios. Y sigue diciendo, contaré todas tus maravillas. Contar las maravillas de Dios, el milagro, la sanidad,
la manifestación de su poder, el darnos el gozo, el sellarnos con su Espíritu Santo. Debemos contar todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas, lo que está para hacer en nuestras vidas. Tenemos que contar estas maravillas de Dios, pero muchas veces estamos en silencio porque la tristeza, por el dolor, por la angustia que estamos pasando, no contamos las maravillas de Dios. Y Dios dice que nosotros tenemos que ser agradecidos en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo en Dios. ¿Por qué? Por sus maravillas que sigue haciendo en nuestras vidas. ¿Eres tú agradecido con Dios? ¿Tú le das la gratitud a Dios por toda la situación que está pasando o lo que puede pasar pronto? Dale gracias a Dios, porque Dios tiene control sobre todo. Aquí dice que nosotros, primero dice, te alabaré, oh Jehová, te alabaré, oh Dios, por todas tus maravillas que haces. Y después dice, contaré todos tus prodigios, milagros, todo lo que sigues haciendo en nuestras vidas. Eso hay que contarlo. Anteriormente de la predicación, pastor decía que nosotros tenemos que alabar a Dios, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque son las buenas nuevas, es la noticia agradable que vino, es lo que a través del Evangelio habla de Cristo Jesús, no habla de nadie más. Eso es lo que tenemos que alabar y glorificar el nombre de Dios. En el libro de 1 Corintios capítulo 15, versículo 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Victoria, ¿qué significa en Dios? Victoria salida, es que nos da el descanso. Victoria en Cristo Jesús nos dice a nosotros que nos lleva al camino correcto. Victoria en Cristo Jesús nos dice a nosotros que de sus maravillas debemos de hablar a otras vidas que quizás no tienen ni han escuchado, y si han escuchado no lo han podido entender lo que Jesucristo vino a hacer a esta tierra. Pero dice, tenemos que darle gracias a Dios que nos da la victoria. ¿La victoria en quién? En Cristo Jesús. Una enseñanza que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo a través de la crucifixión, a través de la resurrección, a través de que al tercer día resucitó entre los muertos y venció toda potestad de tiniebla, venció a Satanás, venció a la muerte. Él dice que nosotros a través de Cristo Jesús obtenemos esa victoria. ¿Cómo no ser agradecidos, amigo televidente? ¿Cómo darle gracias a Dios por todo lo que Dios nos da y Dios lo que Dios nos todo lo que nos puede cubrir? ¿Cómo no darle gracias a Dios? Debemos darle gracias a Dios. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Alegrarse es el tener el gozo celestial. Alegrarse es tener esa paz celestial. Alegrarse es alabar el nombre de Jesucristo, de glorificar el nombre de Jesucristo. En el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo. ¿Damos gracias en todo a Dios? ¿Hacemos esto nosotros, le damos gracias a Dios? ¿O solo le damos gracias a Dios cuando recibimos una bendición de Él? ¿O solo le damos gracias a Dios porque Dios nos rescata? ¿O solamente le damos gracias a Dios por el momento que manifestó su poder, su gloria en nuestras vidas? Ese momento le damos gracias. No, dice, démosle gracias a Dios en todo, a tiempo y fuera de tiempo, en todo tenemos que darle gracias a Dios. Porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. Todo nos lleva a su Hijo amado Jesucristo, que tenemos que ser agradecidos con Dios, darle la gratitud a Dios, alabarle, glorificar el nombre de Él, a contar de sus maravillas, hablar de sus maravillas a otras vidas, a otras almas, a otros seres que necesitan escuchar de que hay un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios que a través de su justicia, a los que estaban haciendo injusticia, viene a manifestar su justicia. ¿Para qué? Para la libertad, para la victoria, para la sanidad, para el milagro, para la cura a nuestras vidas. Esta es la justicia de Dios. A través de este capítulo 9 de Salmos, nos habla a nosotros que hay que ser agradecido con la justicia de Dios. Hay que ser agradecido con la misericordia de Dios. Hay que ser agradecido con Dios por su amor que nos ha derramado a nuestras vidas. Hay que ser agradecido con Dios por la verdad que ha traído a través de su Hijo amado Jesucristo. Hay que ser agradecido con Dios porque nos dice que Él es la vida, Él es la resurrección. Y hay que ser agradecido con Dios. Hay un sinfín de cosas para darle gracias a Dios.
para empezar a orar con Dios, a hablar con Dios. Hay muchas cosas que tenemos que darle gracias a Dios por todo, porque aquí dice que debemos nosotros darle gracias porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. En el 1 Corintios capítulo 15, versículo 17 dice que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Hay victoria en nuestras vidas o hay derrota en nuestras vidas? Pero Dios nos dice que a través de Cristo Jesús tenemos victoria. Victoria, prosperidad, tenemos nosotros esta bendición de conocer a su Hijo amado Jesucristo, que su Hijo amado Jesucristo nos dice a nosotros que debemos darle gracias por todo y en todo. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que en su voluntad de Él nos ha enviado a su Hijo amado Jesucristo para la vida eterna, para la salvación de nuestra alma. Alabado sea su nombre. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Aleluya. Quien mantiene la causa del hombre, quien mantiene la dirección de los pasos del hombre, se llama Jehová Dios de los ejércitos a través de su Hijo amado Jesucristo. Quien puede tener derecho a los pies a la vida eterna, a la salvación, es Jesucristo, manifestándose en este mundo, y nos dice en este momento que hay que ser agradecido con Dios en todo y por todo, para que podamos nosotros tener siempre esa paz y ese gozo de Dios en nuestras vidas. Te has sentado en el trono juzgando con justicia, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro pronto auxilio, Él es el que nos socorre, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos levanta a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿Eres tú agradecido con Dios o eres de las que dan gracias a Dios cuando recibe la bendición? Después de la bendición, después del cambio, después de la transformación, después de la sanidad, ¿le das gracias a Dios? ¿O es por un momento que crees que solo se adora a Dios de un momento, o se adora a Dios como Dios reprendió a su pueblo cuando le dijo: ustedes me aman pero de labios, porque su corazón está lejos de mí? Debemos nosotros estar entregados de corazón, alma, espíritu delante de Dios, ser agradecido con Dios por todo lo que nos das cada día. En el libro Crónica, capítulo 16, versículo 34, dice: aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Su misericordia de Dios es eterna. Hay que aclamar a Dios, hay que adorar a Dios, hay que llamar a Dios, hay que orar a Dios, hay que acercarnos a Dios. ¿Para qué? Para darnos su misericordia, y que es eterna, es para siempre su misericordia. No por un momento lo da Dios, sino para siempre. En este capítulo 9 sigue diciendo: los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero en el versículo 9 dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Ay, ¿Cómo no darle gracias a Dios? Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos cuida, el pronto auxilio en las tribulaciones, Él es nuestro socorro. Él dice que es el refugio del pobre de la vida espiritual, del pobre que no encuentra salida a los problemas, del pobre que no tiene entendimiento de la palabra de Dios, del pobre que no está cerca de Dios para ver sus maravillas de Dios. Dice, es refugio para todo aquel que es pobre de la vida espiritual. Pero Dios, a través de su palabra, nos dice en este momento que Él está con las manos abiertas, con sus brazos extendidos, para levantarnos, para ayudarnos, para decirnos que Él nos ama y que Él es el refugio donde podemos acercarnos. No solamente el pobre, nos acercamos todo, porque tiene su Hijo amado Jesucristo, que es la justicia que manifestó a esta tierra. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Dice en el 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Aleluya. Aleluya. El conocer del nombre de Dios, no solamente conocerlo, si es vivir el nombre de Dios, es tener la convicción, la certeza que se llama fe en Cristo Jesús, su amado Hijo. ¿Por qué? Porque en ti confiarán los hombres, en ti confiamos Dios. Y qué maravilla acercarse a Dios, de poder darle gracias a Dios, dándole adoración y gratitud,
alabando y glorificando el nombre de Dios, para poder darle esa gratitud a Dios. Gracias por lo que está pasando en este momento. Gracias por lo que ha de venir. Gracias porque tú me has dado vida y salvación a través de tu Hijo amado Jesucristo. Hay una manera sin fin de formas para poder adorar y glorificar el nombre de Dios y darle gracias a Dios por todo. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Aleluya. Dios no desampara a nadie, aquel que se acerca, aquel que se humilla, aquel que obedece, aquel que reconoce al Dios Todopoderoso, aquel que dice, sí, verdad es que ha enviado a su Hijo amado Jesucristo, que Él no nos rechazaste, más bien cambiaste nuestra vida, nos salvaste, nos ofreces salvación, nos ofreces vida eterna a través de tu Hijo amado Jesucristo. Dios no rechaza a nadie, sino que acerquémonos a Dios, démosle gracias a Dios en una oración, en una alabanza, al servicio de Él, venir con amor, servirle con amor, tener ese gozo de celestial todo tiempo para poder ver el rostro de Dios, ver sus maravillas de Dios, ver el poder de Dios, ver la misericordia de Dios, ver la gracia de Dios, ver todo cuando nos acercamos en oración para orar a Dios, para acercarnos a Dios, tener esa comunión con Dios. Debemos nosotros primeramente ser agradecidos por todo y podemos ver la misma gloria de Dios. Así como lo dio en el capítulo 6 de Jueces, así como Gedeón vio la gloria de Dios. Y muy importante, amigos televidentes, que cuando Gedeón oró al Señor, cuando el ángel de Dios se presentó delante de él, pudo ver que Dios no desampara a nadie, pudo ver que Dios es Dios, que Él es fiel, que Él es verdadero, Él Dios todopoderoso, misericordioso, y pudo ver que no solamente la familia de Gedeón, sino ayudó a todo el pueblo de Israel, de los medianitas, porque venían a invadir a todas sus cosechas, venían a invadir y a robar todo lo que podían sembrar y cosechar el pueblo de Israel. Pero después que la mano poderosa de Dios se manifestó, después que encontró a un hombre, un profeta Gedeón, vemos nosotros cómo Dios, a través del capítulo 9 de Salmos, debemos darle gracias a Dios. Gracias por todo, por salvar a nuestros enemigos. Gracias por todo, por salvarnos de alguna enfermedad, de algún accidente, del trabajo. Quizás nos sacó del trabajo para otro, porque Dios sabe por qué, porque nos tiene el cuidado. Hay que darle gracias por todo y no ser malagradecido con Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que en su misericordia Él se manifiesta su poder, su gloria, que en su gracia a través de nuestro Señor Jesucristo nos dice nosotros el camino que está en Él, que la verdad está en Cristo Jesús y que nadie viene a Dios Padre sino a través de su Hijo amado Jesucristo. ¡Qué bendición! Hay que ser agradecido con Dios. Y dice al final, cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú me levantaste de las puertas de la muerte para que cuente yo todas tus alabanzas. Alabado sea su nombre. Hay que ser agradecido con Dios, porque Dios es fiel para siempre por su misericordia. Y al final de este capítulo 9 de los Salmos, dice, pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres que Dios ha dejado y ha hecho en este mundo para que nos humillemos delante de Dios, para que reconozcamos su gloria, su poder, todo lo que sigue haciendo Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Ser agradecido con Dios es darle alabanza. ¿Por qué? Para terminar, en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Por Él, para Él, sea toda gloria en Cristo Jesús, su Hijo amado, en que tuvo complacencia a Dios el enviarlo a este mundo, y nos dice, démosle gracias a Dios en todo y por todo. Pato. Amén, gloria a Dios, sí. El salmista en el Salmo 103 lo dice, no te olvides de su beneficio, alma mía, alaba a Jehová, y no te olvides de su beneficio. Él es el que te corona, que te sacó del hoyo. Él es el que te llena de favores.
No te olvides. Dale en todo momento, las 24 horas, día y noche, ahí, dándole gracias por lo bueno que es Dios. Y dice también, acuérdate de dónde te sacó. ¿Sí? O sea que es muy importante entender eso. Y dice el versículo 105, ¿me entiendes? Diciendo, Él es el que te corona de favores, que te rejuvenece como el águila y te sube a las alturas. Y así dice el Salmo, Isaías 40 también, del 28 en adelante. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Tú ves? Porque Él es, así que no te olvides de los favores que te hace, de todos esos milagros. Como dice Mateo 11, venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Sí, donde quiera es. No te olvides. Él te sostiene en tu mano derecha. De acuerdo a Isaías 41, no temas, no desmayes. Él es el que te sostiene de mano derecha. Y te dice, yo te ayudo. Tremendo mensaje, ¿eh? Entonces no nos olvidemos de Dios. Seamos agradecidos. Démosle gracias en todo momento. Y veremos la gloria de Dios. ¿A dónde me iré? Dice David, de tu presencia. Si me fuera a los cielos, allí tú estás. En la tierra, allí tú estás. En la profundidad de la mar, allí tú estás. Donde quiera que me vaya, tú estás allí para sostenerme, para socorrerme. Aleluya, santo. Qué lindo es cuando podemos glorificar el nombre de Dios, cuando podemos alabarlo y podemos glorificarlo en todo momento. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él está a tiempo y lo que promete lo cumple. A su nombre, gloria. Gracias, Señor, porque tú eres grande. Tú eres misericordioso, Señor. Jamás podemos olvidarnos de tu presencia. No podemos olvidarnos de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Él está ahí, dice el Señor ahí en Isaías. Y donde quiera que tú vayas, Él está ahí para socorrerte. No te olvides de su beneficio. Escúchalo siempre y verás la misma gloria de Dios que te sostiene. Buscará lo que tienen contienda contigo y no lo hallarás, porque Jehová ha quitado todo lo que tienen contienda. Él te dice cada día, no temas, yo te ayudo. Por amor, por todas estas personas que están pasando por tormenta, que el Señor les dé fuerza para que sigan adelante. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu poder, por tu gloria. Gracias por tu mano extendida, Señor, sobre aquellos que, Señor, en este momento están recibiendo, Señor, tu palabra, Señor, en su corazón, Señor. Cámbialos, transfórmalos. Dale fuerza como la del búfalo, Señor, y que puedan, Señor, resistir contra todo, Señor, en este mundo y puedan encontrar la victoria en tu Hijo amado Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Padre, gracias te damos por nuestra vida. Te rogamos por todos los pastores, los gobiernos, por Canaán, por Jerusalén, Señor, por los judíos, por la iglesia de Jesucristo, por todas las personas que están pasando por tormentas, por dificultades. Déjale ver que tú estás a su lado, que tú lo sostienes de la mano derecha, que tú lo ayudas. Salva a todas estas personas, Señor, que necesitan salvación. Dale vida y vida eterna. Bendice a todos los hogares y las familias pastorales, Señor. Bendice cada estado de esta nación y cada país, Señor, de este continente. En el nombre de Jesús te lo pedimos ahora y siempre. Amén, amén, amén. Dios me lo bendiga. Nos veremos la próxima semana con el Señor. Si Cristo nos ha venido, por lo que veamos muy pronto mientras el varón se despide. Bendiciones. Bendiciones por la próxima semana.